dar seguimiento al programa que ya teníamos al inicio del año, me complace presentar a la mayor médico cirujano Marisol Xochiquetzal Aguilar Manuel, quien ella es internista, fue jefa de residentes, después hizo la especialidad de reumatología y después hizo una alta especialidad en ecografía en reumatología. Y bueno, pues le cedo el micrófono, maestra. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, muchas gracias por la presentación, Aldo. Bueno, vamos a tratar este tema tan apasionante que es la ecografía. Vamos a tocar algunos puntos pues muy generales, porque realmente hablar de ecografía sería todo un temario, pero bueno, traté de resumir como lo más relevante y lo más útil para ustedes. Entonces, a ver, vamos a empezar. Bueno, ¿por qué utilizamos los reumatólogos el ultrasonido, ¿no? ¿Por qué es tan importante para nosotros la ecografía? Pues esta es la pregunta que trataré de responder en el transcurso de la plática. Entonces, la ecografía ya tiene una historia bastante pues larga. Ya desde hace muchos años el doctor Balin y su colaborador publicaron un editorial muy interesante en la cual consideraban el ultrasonido como una nueva herramienta de diagnóstico, sobre todo para los reumatólogos, y que nos ayudaba en la evaluación de la enfermedad articular, periarticular y de los tejidos blandos. ¿No? Vieron que esta herramienta era muy reproducible, es decir, o sea, se podía realizar fácilmente por cualquiera que estuviera entrenado y tenía una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Ya desde ese tiempo para acá se ha creado un grupo de especialistas, se llama OMERAC. Desde el 2004 este equipo que ha sido formado por expertos que son ecografistas en musculoesqueléticos, y lo que han encargado estos doctores han evaluado cuáles son esas cualidades que se pueden medir, o sea, es decir, las cualidades métricas del ultrasonido en la artritis reumatoide sobre todo y principalmente, y también en otras artritis inflamatorias. Y bueno, lo importante también es que ustedes en el transcurso de este curso pues ya vieron las patologías más frecuentes, y eso pues me va a ayudar un poco a mí para que podamos hilar cómo el ultrasonido nos puede ayudar en el diagnóstico de ciertas enfermedades autoinmunes. Y bueno, entonces el esfuerzo de este grupo se ha centrado en evaluar qué tan confiable es el ultrasonido para detectar y calificar los hallazgos tanto inflamatorios, es decir, cuáles son las alteraciones agudas, y el daño estructural, es decir, cuáles son estas alteraciones crónicas en las enfermedades reumáticas. Entonces el grupo se ha empeñado en la validación del ultrasonido como instrumento para medir y definir las lesiones ecográficas en los trastornos reumáticos, como comentamos, sobre todo en la artritis reumatoide, pero también se han estudiado otras, por ejemplo, la osteoartritis, algunos datos interesantes en las espondiloartritis, ya háblese axiales o artritis psoriásica, en algunas artropatías relacionadas con cristales, por ejemplo la gota y CPPD, en vasculitis de grandes vasos, háblese Takayasu y arteritis de células gigantes, y en enfermedad de Sjögren. Bueno, entonces como introducción les pongo este artículo que es muy interesante, que se hizo por el doctor Gutiérrez y sus colaboradores en el 2016, y este artículo nos habla un poquito de cómo ha ido evolucionando el ultrasonido en reumatología y sobre todo en qué se ha enfocado más, ¿no? Entonces,
está muy padre el texto tal cual que les escribo aquí. El ultrasonido en reumatología ya no solo se enfoca a las articulaciones, al tejido alrededor, o sea, a lo articular y lo periarticular, sino que el ultrasonido ya se ha extendido a otros órganos. Por ejemplo, podemos valorar la piel, podemos hacer ultrasonido de las uñas, de las glándulas salivales, sobre todo en Sjögren. En el pulmón está empezando a estandarizarse cuáles son las alteraciones que nos deben llamar la atención a nosotros como reumatólogos cuando evaluamos a padecimientos pues autoinmunes, y sobre todo en los vasos también. Entonces, este estudio fue un estudio retrospectivo multicéntrico de un año. Se incluyeron 18 centros de 8 países diferentes, incluyendo obviamente México, pero también Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Argentina. Y en esta figura que nos comparte el artículo, podemos observar que el mayor porcentaje de las especialidades y que usan el ultrasonido, pues somos nosotros, los reumatólogos, seguidos por los ortopedistas, y de ahí pues el porcentaje va descendiendo, ¿no? Como pueden observar. Y bueno, entonces, y también hicieron esta evaluación en donde vieron cuáles eran las áreas anatómicas más frecuentemente evaluadas con el ultrasonido, y podemos ver que los porcentajes son mayores en el hombro, en la mano y en la rodilla, ¿no? Igual ahí también va descendiendo la frecuencia en diferentes áreas anatómicas. Y de las indicaciones para hacer la evaluación del ultrasonido, pues podemos ver que la osteoartritis, la artritis reumatoide y la artritis psoriásica pues fueron las patologías más frecuentes. Aquí lo interesante es que, si pueden ver la tabla 2, si la proporción de indicaciones para hacer un examen de ultrasonido, si bien fue menor, por ejemplo, en gota, por ejemplo, en síndrome de Sjögren, en síndrome de túnel del carpo, realmente estas patologías son bastante frecuentes en la consulta. Entonces, pues bueno, aquí no tuvieron un porcentaje muy alto, pero sí es muy frecuente que nosotros hagamos, o más bien nos enfrentemos a un túnel del carpo. Y en esta otra figura, en donde cuál fue la indicación para hacer el examen del ultrasonido, pues el mayor porcentaje también se centró en cuanto a la monitorización y al diagnóstico, ¿no? Entonces utilizamos el ultrasonido, como veremos más adelante, para hacer para que nos ayude en el diagnóstico y también en la monitorización de algunas enfermedades. Aquí los procedimientos invasivos pues no tuvieron mucha frecuencia, sin embargo es muy importante que nosotros sepamos hacer infiltraciones ecoguiadas, ¿no? Sobre todo porque se ha visto que tienen mayor beneficio, menos daño a estructuras adyacentes. Y bueno, ¿cómo entonces utilizamos el ultrasonido nosotros los reumatólogos? En artritis reumatoide, por ejemplo, que pues es la reina de todas las enfermedades autoinmunes, y porque es una de las que se ha estudiado más durante todos estos años. Entonces sabemos que la detección temprana de esta enfermedad pues va a ser muy importante, sobre todo para prevenir el daño progresivo de las articulaciones, ¿no? En estas imágenes que les pongo de unas radiografías de las manos, donde lo que quiero que vean es que en etapas tempranas de la enfermedad, pues realmente los cambios que nosotros llegamos a ver en una radiografía pues no son tan relevantes, ¿no? En esta flecha indicada con azul nos dicen que podemos observar una disminución del espacio articular, pero realmente si ustedes se fijan, pues es muy insignificante, ¿no? Muy poco perceptible. Conforme va progresando la enfermedad,
a moderada, severa, pues las alteraciones se van haciendo más evidentes, ¿no? Vemos aquí que, por ejemplo, en las flechas rosas ya nos indican que hay erosiones, mayor erosiones conforme pasa pues la evolución de la patología. Las flechas azules nos indican pues esta disminución del espacio articular que se va haciendo más evidente a nivel del carpo, a nivel de las metacarpofalángicas, y en esta flecha amarilla nos indica que hay una ya subluxación de la falange proximal del primer dedo, ¿no? Algo bastante característico. Y ya pues en la etapa final o terminal de la artritis reumatoide, lo que pues no queremos ya ver y tristemente seguimos viendo, pues ya es la anquilosis, la fusión ósea, ¿no? Y la subluxación que puede existir pues en todos los dedos. Entonces, lo importante es detectar a los pacientes en etapa temprana, en esta etapa, ¿no? Para evitar toda esta progresión ósea, morbilidad también de los pacientes. Bueno, entonces ya desde hace unos años, en el 2013, se hicieron unas recomendaciones para el uso de la imagen en artritis, para el uso de la imagen en la artritis reumatoide para el diagnóstico. Entonces hicieron 10 recomendaciones, no las vamos a leer todas, pero quiero que se enfoquen en esta tercera, ¿no? Que dice: el ultrasonido y la resonancia son superiores al examen clínico en la detección de la inflamación articular. Estas técnicas deberían considerarse para hacer una evaluación más cuidadosa de la inflamación. Entonces, lo que se ha visto en varios estudios que se han publicado es que efectivamente el ultrasonido es muchísimo más sensible y más específico en detectar la inflamación clínica o subclínica cuando se compara con el examen físico. Y bueno, por ejemplo, en artritis reumatoide temprana, en donde sabemos que al inicio de esta enfermedad puede estar afectado solo una o muy pocas articulaciones, y también se ha visto que incluso antes de que se afecten las articulaciones, se puede desarrollar una inflamación del tendón, lo que llamamos tenosinovitis. Entonces, esta imagen solo se las pongo para recordar, disculpen, que tenemos tendones tanto en el compartimento extensor como en el compartimento flexor, es decir, en el dorso y en la palma de la mano. Y entonces también lo que se ha visto es que que estos tendones pueden estar afectados dependiendo de la etapa en donde encontremos a estos pacientes. Por ejemplo, en controles sanos asintomáticos es frecuente encontrar tenosinovitis en la tercera metacarpofalángica, en el compartimento flexor y en el sexto compartimento extensor de la muñeca. Sin embargo, conforme va avanzando la enfermedad, en una sospecha clínica de artralgia, ya cuando el paciente empieza con síntomas de dolor, no inflamación, de dolor como tal, entonces lo que se ha visto es que se puede encontrar ya tenosinovitis en los flexores, en el en la segunda y tercera metacarpofalángica y en el cuarto y el sexto compartimento extensor de la muñeca. Y en la etapa temprana de la artritis reumatoide, pues igualmente encontramos tenosinovitis, en la segunda y tercera metacarpofalángica de los flexores, pero aquí podemos encontrar más tenosinovitis en los compartimentos extensores de la muñeca, cuarto, sexto, segundo y tercero. Entonces esto también pues es muy interesante y es muy importante porque podemos evaluar la tenosinovitis por medio del ultrasonido. ¿Y cómo vemos esta tenosinovitis? Bueno, entonces, hablando del ultrasonido, podemos, o más bien utilizamos dos modos. Un modo que se llama modo B o escala de grises y un modo Doppler. Y ahorita lo vamos a ver. La escala de grises nos va a ayudar a ver la alteración estructural, o sea, si hay algo ahí que es anormal, ¿no? Por eso es muy importante
importante conocer lo normal antes de evaluar lo patológico. Entonces, se ha también graduado esta tenosinovitis. Podemos ver aquí que en el grado 0 es un tendón normal y normalmente está rodeado por este halo anecoico muy sutil, muy leve. Esto es normal. Pero si nosotros nos enfrentamos a una situación o sospecha de artritis reumatoide, pues podemos ver esta tenosinovitis un poquito marcada. Entonces se ha graduado en 3 grados. El grado 1 mínimo pues es un halo anecoico un poco mayor a lo normal. El grado 2 o moderado ya lo consideran pues con incluso estas áreas hiperecoicas, que ahorita veremos qué es a lo que se refiere esto, y en un grado 3 pues realmente podemos, si lo comparamos con un grado 0, vemos la franca diferencia, ¿no? Este es un aumento importante del halo que normalmente debería estar. Entonces, sí es un poco o algo subjetivo calificarlos, pero finalmente esto nos puede ayudar a detectar o a confirmar lo que clínicamente estamos sospechando. Y bueno, el modo Doppler también es una ayuda que nosotros tenemos, y aquí en el modo Doppler lo que nos interesa o lo que vamos a evaluar es el grado de vascularidad. El grado de vascularidad se va a identificar en el ultrasonido por estas manchitas que ven aquí como de colores, y eso nos indica que hay neoangiogénesis. Hay estudios que se han hecho que han correlacionado lo que vemos nosotros por el ultrasonido, o sea, estas manchitas, con estudios histopatológicos, ¿no? Y se ha visto una muy estrecha, cercana relación con el grado de inflamación por ultrasonido y el grado de neovascularización a nivel histológico. Entonces realmente es muy preciso el ultrasonido. Y bueno, al igual que la escala de grises, el Doppler también se ha clasificado en 3 grados, ¿no? Un grado 0, pues es que no vemos estas señales de colores, por así decirlo, dentro de la tenosinovitis. Un grado 1 es que podemos ver una señal focal peritendinosa que va a estar dentro de la vaina sinovial en una sola área. Un grado 2 es cuando esta señal es multifocal, o sea, muchos focos en más de un área de esta vaina que se va a encontrar ensanchada. Y un grado 3 finalmente es una señal difusa alrededor del tendón y que van a llenar la mayor parte de la vaina ensanchada. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta con lo que vamos explicando? Me pueden interrumpir sin problema. A lo mejor es algo pues que no estamos muy familiarizados, incluso pues varios colegas también estamos conociendo el uso del ultrasonido en reumatología, entonces me pueden preguntar sin problema. Solamente preguntarle, doctora, hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Claro. ¿Cuándo sugiere usted que le indiquemos el Doppler a los pacientes? ¿El Doppler? Bueno, nosotros, Rafael de R1 en Medicina Interna. Correcto, doctora, sí. Bueno, entonces cuando nosotros evaluamos una articulación, siempre utilizamos los dos modos, tanto escala de grises como Doppler. Es algo que va, no implícito, pero siempre lo hacemos. Evaluamos en escala de grises y con Doppler. Entonces, o sea, bueno, mi pregunta va a ¿siempre les vamos a hacer ultrasonido a los pacientes? ¿O solamente la radiografía y con eso es suficiente? Ah, ya, ok, no te había entendido bien. Bueno, no, la idea es, obviamente, si estamos sospechando clínicamente que un paciente pudiera tener alguna artritis inflamatoria, háblese de artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondiloartritis,
o inclusive osteoartritis erosiva que nos pueda dar inflamación, podemos hacerle ultrasonido sin problema. Es como una parte de su evaluación. De cuándo indicar un ultrasonido va a depender mucho de uno, la patología que estemos evaluando, obviamente las alteraciones que vamos a encontrar van a ir encaminadas al diagnóstico, ¿no? Entonces, un momento para hacer el ultrasonido, pues yo creo que es desde que vemos al paciente. Ok, entonces, digo, solo como resumen, si por ejemplo llega con nosotros un paciente al piso que tiene el antecedente de artritis reumatoide, pero que llega por un problema agudo, ¿sería adecuado solicitarle un ultrasonido para evaluarlo de primera instancia? Sí, por supuesto. Digo, el ultrasonido ha ganado mucho terreno en los últimos años y nos ha ayudado mucho en cuanto al diagnóstico, sobre todo, y en cuanto a la monitorización, porque muchas veces creemos que un paciente está en remisión clínica y cuando nosotros hacemos el ultrasonido realmente vemos que esto no es así. No podemos encontrar alteraciones, por ejemplo, presencia de Doppler en articulaciones que no son dolorosas o inclusive que no están tan evidentemente inflamadas. Bien, gracias, entendido. De nada. Bueno, entonces, continuando, y justamente lo que nos comentaba o la pregunta del doctor Aguilar es las siguientes diapositivas, es como para hacer una ejemplificación más visual de lo que acabo de comentar. Entonces, en artritis reumatoide ya vimos que podemos valorar los tendones en etapas tempranas y obviamente y sobre todo vamos a evaluar la cuestión del articular, ¿no? Las articulaciones. Entonces, este grupo de expertos ha establecido las lesiones elementales para evaluar al artritis reumatoide, por así decirlo. Entonces, definieron la sinovitis. Y esta sinovitis, tal cual se estadificó, se describió como la presencia de tejido sinovial hipoecoico anormal dentro de la cápsula articular y que este tejido no va a ser desplazable, es poco compresible y que puede presentar señales Doppler de poder. No, esta es la definición tal cual y vamos a verla a continuación. Entonces, lo que hemos aprendido es en la escala de grises, grado 0 significa que es una articulación normal. Aquí podemos observar que esta M es una metacarpofalángica y P es una falange proximal. Entonces, si ustedes pueden observar, grado 0 es una articulación normal. En ocasiones podemos ver esta línea anecoica, que es el líquido sinovial que tienen la mayoría de las articulaciones, y esto por supuesto que no es patológico. Entonces, grado 0 significa que no hay hipertrofia sinovial y que va a ser independientemente de la presencia de este derrame que les comenté, que puede estar en las articulaciones normales. Grado 1 va a ser esta área que ven ustedes aquí, anecoica, esto es anormal, y se va a definir como esta hipertrofia sinovial, pero que va a estar a nivel de la articulación o a nivel de la línea que va a conectar estas dos superficies óseas. Ese es un grado 1. Grado 2 o moderado, esta hipertrofia que vimos en el grado 1 se va a ir, digamos, se va a extender más allá de la línea articular y que su superficie va a ser plana o convexa. Este es un grado 2. Esta hipertrofia sinovial es anormal y lo que quiere decir es que ya no se va a quedar solamente en la articulación, sino se va a extender más allá de esta articulación. Este es un grado 2. Un grado 3
este cúmulo que ven aquí, esta masa, como por así decirlo, anecoica con áreas hiperecoicas, es un grado 3, es una hipertrofia sinovial que, si bien se va a extender más allá de la articulación, va a tener una superficie, como podemos ver, cóncava, ¿no? O sea, un bulto ahí. Entonces ya es un grado 3. Y, por ejemplo, en el Doppler también se han establecido grados. Y bueno, podemos ver aquí. Esta es una articulación con una escala de grises. ¿Alguien me podrá decir qué grado le pondría en la escala de grises con lo que acabamos de ver? Grado 3. Un grado 3, exacto. Es pues una hipertrofia sinovial que se va a extender más allá de la articulación, que va a tener una superficie convexa, ¿no? Pero no tiene grado Doppler. Entonces, si bien es un grado 3 en la escala de grises, es un grado 0 porque no hay actividad Doppler. Entonces, grado 1 son 3 definiciones para decir que es un Doppler grado 1. Podemos encontrar estos 3 puntitos que nos indican pues vascularización o vascularización. Podemos encontrar hasta 3 puntos Doppler individuales. Podemos encontrar un punto confluente, o sea, más grande, y 2 puntitos chiquitos, o 2 puntos confluentes. Y esto va a ser un grado 1. Un grado 2 o moderado va a ser obviamente mayor que el grado 1, pero va a tener menos del 50% de señal Doppler en toda esta hipertrofia sinovial. Y un grado 3, como bien lo podemos ver aquí, pues va a tener más del 50% de señal Doppler en toda la hipertrofia sinovial. Sí, es ahí. Entonces es así como nosotros podemos, monitorizar a nuestros pacientes con artritis reumatoide, sobre todo cuando vamos, digamos, a empezar un tratamiento. Podemos hacerle ultrasonido antes de empezar el tratamiento y unos meses después para ver la evolución, para ver si realmente estamos haciendo algo para disminuir esta inflamación. ¿Alguna pregunta con esto? Voy a pasar a la centesitis. Bueno, muy bien. Entonces, en artritis reumatoide es donde se ha estudiado más, pero también en las espondiloartritis, si ya tuvieron una clase de espondiloartritis, en donde sabemos que las entesitis van a jugar una piedra importante en la fisiopatología de estas enfermedades, ¿no? Entonces, nada más como recordatorio, una entesitis, ¿qué es? Va a representar la unión de un tendón, una cápsula articular, un ligamento, una fascia muscular, un anillo fibroso a un hueso. Y tenemos 2 tipos de entesitis, la fibrosa y la fibrocartilaginosa. Una fibrosa va a estar presente en las metáfisis y diáfisis de los huesos largos, y la fibrocartilaginosa va a estar presente en las apófisis y epífisis de los huesos cortos de manos, pies, en algunos huesos del esqueleto axial. Y sobre todo, las espondiloartritis van a afectar las entesitis fibrocartilaginosas. Entonces, la entesitis como tal, pues va a ser la inflamación de la inserción del tendón, ligamento o cápsula al hueso. Puede incluir alteración del tendón, del cuerpo del tendón, del peritenon, que es un tejido que envuelve al tendón. Inclusive, si se extiende, puede incluir la bursa adyacente a esta región anatómica. Entonces, vamos a ver. En el 2005, por el grupo OMERAC, también se hizo una primera definición de entesopatía, y lo voy a leer tal cual, ¿no? Es una región hipoecoica anormal que va a tener pérdida de la arquitectura fibrilar normal de un tendón, ligamento, y que este va a ser engrosado o va a estar engrosado cuando se una al hueso. Debemos ver esto en 2 planos perpendiculares. Eso es una definición en ultrasonido, pero eso no lo voy a detallar. Y va a poder exhibir o no señal Doppler.
Pero también vamos a poder observar cambios óseos y estos van a incluir erosiones, irregularidades en la inserción del tendón y entesofitos. Sin embargo, esta primera definición que se hizo en el 2005, pues realmente involucraba todas estas alteraciones que no solamente podríamos encontrar en las espondiloartritis, también puede haber entesitis cuando hay un trauma, cuando hay alguna alteración mecánica, metabólica inclusive, y esta pues realmente primera definición era muy variable y tenía muy poca homogeneidad. Entonces, ¿qué hicieron este grupo? Pues trataron también de estandarizar las alteraciones que debíamos encontrar en las entesis cuando se sospechara una espondiloartritis. Y entonces definieron, al igual que en la artritis reumatoide, cuáles eran estas lesiones elementales, que las vamos a ver a continuación. También los subdividieron en los componentes agudos y crónicos. Vamos a ver primero cuáles son estas lesiones elementales que componen o que nos dicen que hay alguna inflamación aguda. Entonces, la hipoecogenicidad, ¿qué es eso? Bueno, es esta área como anecoica que se ve en la inserción del tendón al hueso, ¿no? Podemos ver que se pierde el patrón fibrilar, es un patrón que normalmente debemos ver en el tendón, pero cuando hay alguna inflamación en las entesis se pierde este patrón fibrilar y esto nos habla de que hay algún tipo de reacción aguda, ¿no? Esto es la hipoecogenicidad. La otra definición se refiere al engrosamiento que podemos ver a nivel de las entesis. Hay también, o se ha tratado de estandarizar lo normal. ¿Cuál es lo normal de la inserción de un tendón a un hueso? Y hay criterios de normalidad, o más bien puntos de corte de normalidad. Ahorita no los vamos a tocar, pero ya están estandarizados. Entonces, este engrosamiento se va a definir como el aumento del grosor en la inserción de este tendón en el hueso, ¿no? Cuando se compara sobre todo con el lado sano o con el lado contralateral. Y la señal Doppler, como vimos en artritis reumatoide, aquí también va a ser muy importante porque una actividad Doppler a nivel de la entesis nos habla de que hay un proceso agudo inflamatorio. Bueno, y las lesiones crónicas definieron 3 lesiones elementales que podemos encontrar. Uno de ellos son los entesofitos, que como pueden ver en esta imagen, va a ser este aumento de la prominencia ósea al final de la inserción, que bueno, va a tener sombra o no acústica posterior, que es esta mancha que vemos aquí atrás de este entesofito. Y las calcificaciones van a ser estos focos hiperecoicos, o sea, muy brillantes, que nos dicen que hay depósitos aquí de calcio y que van a tener también sombra o no acústica posterior. Y una erosión la podemos definir como una ruptura a nivel de la cortical y que esto también lo tenemos que ver en 2 planos perpendiculares y sobre todo esta erosión la debemos encontrar a nivel de la inserción de la entesis. Entonces estas lesiones nos hablan más ya de algo crónico, ya de una evolución más tardía, ¿no? Si nosotros encontramos, por ejemplo, estas lesiones, nos hablan de algo más agudo, en donde podemos hacer todavía mucho, podemos dar diferentes tratamientos para que esta inflamación pues ceda. ¿Alguna pregunta en cuanto a la evaluación de las entesis? No, doctora, gracias. Muy bien. Ok. Bueno, ¿qué más podemos hacer con el ultrasonido en algunas otras enfermedades? Por ejemplo, en CPPD, ¿no? En la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio. ¿Qué hemos aprendido con los años?
Pues bueno, que a veces cuando nosotros estamos sospechando de CPPD, pedimos radiografías para ver si encontramos estos depósitos hiperecoicos o radiopacos, ¿no? Que lo veríamos en una radiografía. Y muchas veces no encontramos pues mayor alteración, ¿no? Este artículo es muy bonito porque resalta la importancia que tiene el ultrasonido, sobre todo en CPPD, y nos ponen aquí que en la radiografía no es muy sensible ni muy específica, nos marcan con el círculo que pues realmente no se puede observar mayor alteración, pero cuando hacemos nosotros el ultrasonido a nivel del fibrocartílago, que es esta área de aquí, podemos encontrar estos depósitos hiperecogénicos que son muy compatibles con este PPD. Paró todo el día. ¿Estás ahí en cirugías? ¿Tú estás bien por cirugía? ¿Qué pasa? Bueno. No. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Ah? ¿Qué hicieron? Híjole, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, pues el ultrasonido va a ser más sensible y más específico para detectar incluso pequeñas alteraciones, ¿no? Que obviamente por la exploración e inclusive por radiografía, pues no las vamos a poder ver. Por ejemplo, en gota y en CPPD también se han descrito qué alteraciones o cuáles son las que debemos encontrar. Y aquí les pongo 3 ejemplos. Es un cartílago articular del cóndilo femoral de la rodilla, y lo normal es que veamos estas líneas, esta línea hiperecogénica y esta línea también hiperecogénica un poquito más delgada, que nos habla todo este espacio que se encuentra en estas 2 líneas, es el cartílago articular normal. Por ejemplo, en gota, lo que hemos visto y hemos aprendido es que esta línea hiperecogénica se puede engrosar, más bien se engruesa, porque aquí se depositan los cristales de urato monozoico, la engruesa, y lo que nos da es este signo de doble contorno, así se llama en ultrasonido, porque ya no vemos este cartílago delgado normal, sino casi está del mismo grosor que el de abajo, ¿no? Entonces esto es patológico y esto nos puede hacer sospechar de un cuadro de gota. A diferencia de lo que vemos en CPPD, por ejemplo, si ustedes ven aquí que son 3 líneas, ¿no? ¿Cuál creen que sea la anormal? La que no debería estar. La del medio. La de abajo. El examen lo pone. La del medio, exacto. No sé quién lo dijo, pero sí la del medio, ¿no? Entonces, lo que se ha visto en CPPD, a diferencia de gota, es que estos cristales no se depositan dentro del cartílago articular, ¿no? Justamente es lo diferente de gota, porque en gota se depositan, digamos, en el exterior, y en CPPD en medio del cartílago. Entonces, estas diferencias con un cuadro clínico obviamente compatible nos pueden hacer o nos pueden ayudar a hacer un buen diagnóstico. Muy bien, entonces pues otra vez les pongo otro ejemplo. Este es algo normal, es un cartílago también femoral, o sea, de la articulación de la rodilla, normal. Pero aquí en A es un paciente con gota, donde sí podemos ver que ambos tienen el mismo grosor, y en B es un paciente con CPPD, en donde los depósitos están justo dentro del cartílago, ¿no? Parece que se fusionan, es uno solo. Y bueno, no sé si todavía tengo tiempo. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Bueno, voy a pasar esto porque creo que ya lo vimos. Bueno, para no ser tan repetitiva. Bueno, en ultrasonido, ¿qué más podemos evaluar? Bueno, podemos evaluar muchísimas cosas, pero por ejemplo en osteoartritis de mano,
También podemos ver lesiones en el cartílago, y lo que nos va a llamar más la atención en osteoartritis, o lo que debemos buscar, son los osteofitos, ¿no? Que nos hablan de proliferación. También podemos encontrar erosiones, pero estas van a ser muy diferentes a las erosiones que vamos a ver en artritis reumatoide, pero podemos estar ante una osteoartritis erosiva, y entonces debemos hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué más podemos hacer en osteoartritis de mano? Por ejemplo, el ultrasonido, cuando los pacientes tienen dolor, sobre todo a nivel de la articulación trapecio-metacarpiana, que es donde más frecuentemente presentan dolor, pues podemos hacer infiltraciones guiadas, sobre todo articulaciones pequeñitas, y esto se ha visto que pues tienen mejores resultados clínicos. Ya habíamos comentado que dañamos menos a las articulaciones, a los tejidos adyacentes, y pues el beneficio es muchísimo mayor. Y bueno, les voy a hablar solo muy brevemente de algunas cosas que podemos hacer, más bien sobre todo infiltraciones guiadas por ecografía. Y en hombro, por ejemplo, en tendinitis del manguito rotador, en tendinitis de la cabeza larga del bíceps, tendinopatía calcificante del manguito rotador, capsulitis adhesiva, ya comentamos osteoartritis, enfermedad por CPPD, y aquí les pongo un ejemplo de la tendinitis de la cabeza larga del bíceps, y podemos hacer infiltraciones. Esta flecha que señalan aquí pues es la aguja que va entrando justo alrededor del tendón del bíceps, que se encuentra en la corredera bicipital, ¿no? Entonces, pues es muchísimo más fácil, menos cruento y más rápido hacer infiltraciones guiadas. Por ejemplo, sinovitis de la articulación acromioclavicular, en artritis reumatoide y a veces en osteoartritis, pues también podemos infiltrar la articulación. En mano tenemos pues muchísimo de dónde infiltrar, pero bueno, lo que más frecuentemente vemos es túnel del carpo. Entonces, ¿no? Sabemos que el túnel del carpo es algo muy frecuente no solo en reumatología, sino en varias especialidades, y podemos infiltrar alrededor del nervio. Nunca infiltramos dentro del nervio ni cerca del perineuro, no, siempre infiltramos alrededor del nervio. Entonces esta flecha negra nos marca el nervio mediano, y esta flecha blanca nos está marcando la aguja que justamente va o se dirige cerca del nervio, nunca adentro, ¿no? Eso es muy importante. Y en la articulación radioulnar, pues también podemos hacer algunas infiltraciones, sobre todo en artritis reumatoide, que tienen muchísimo dolor ahí, pues también podemos mejorar esa parte. Bueno, creo que pues fue mucha información nueva, y bueno, traté de darles lo más básico, lo que más frecuentemente vemos, y yo les agradezco su atención. Y pues siempre es bueno agradecer a nuestros maestros, porque por eso estamos aquí. El doctor Eloy, que fue mi guía y que me incursionó en esto de la reumatología, mis múltiples y siempre agradecimiento hacia él. Mis maestros en el Instituto de Cardiología, el doctor Silveira, el doctor Amezcua, la doctora Lynn, un gran apoyo. Y mis maestros en el Instituto de Rehabilitación, el doctor Pineda, el doctor Marwin y Arita, que es la enfermera que está ahí apoyándonos. Pues bueno, gracias a ellos estamos donde estamos. Sería todo, doctores. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, doctora, gracias. Muy buena ponencia. Muy rápida, pero es mucha información. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. De nada. Muchas gracias, doctora. Una pregunta, doctora. Algunas guías mencionan el uso de la ecografía en el caso de gota, que también puede servirse, puede utilizarse como método
de apoyo diagnóstico. ¿Qué tan común es el uso de la ecografía? Sí, gracias, doctor. Muy frecuente. Realmente, cuando nosotros tenemos un paciente que debuta con una monoartritis, ¿no? A nivel, por ejemplo, de la rodilla, pues los diagnósticos diferenciales van a ser gota o CPPD. Y como vimos en el ejemplo que les puse aquí, si nosotros encontramos, por ejemplo, el signo de doble contorno, pues es muy característico de gota, y si encontramos que los depósitos están dentro del cartílago hialino, pues nos vamos a enfocar más en CPPD. Entonces realmente es bastante frecuente y bastante útil, sobre todo porque pues si no hacemos un buen interrogatorio, una buena exploración clínica, y a veces no tenemos a la mano el microscopio de luz polarizada, que sabemos que podemos aspirar los cristales y verlos al microscopio, y con eso también definir qué cristales son de gota y qué cristales son de CPPD. La realidad es que no todos tenemos esa facilidad de tener un microscopio de luz polarizada a la mano, y la realidad también es que en varios artículos también dicen que es muy difícil poder distinguir los cristales de CPPD, sobre todo. Entonces el ultrasonido pues realmente nos va a ayudar bastante a discernir si es gota o CPPD con estos hallazgos. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Excelente clase. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Con confianza. Hay muchas otras enfermedades de las cuales me hubiera gustado platicarles, pero bueno, por falta de tiempo, a lo mejor en otra sesión, con gusto. Pues yo creo que, pues si ya no hay más preguntas, podemos dar por terminada la clase. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan una muy linda noche. Igualmente.